El bolígrafo rasgó el silencio de la sala como si fuera una sentencia. La tinta negra formó un nombre distinto en el contrato nupcial, y por un instante cada mirada se clavó en esa curva de letra. Clive Howard. Allison apretó los dedos alrededor del papel hasta que la yema le dolió. No titubeó. Había corregido el formulario con una mano segura y una decisión que había dormido demasiado tiempo dentro de ella. ¿Qué significa esto?, balbuceó la madre de Sean, su voz temblando entre la indignación y la incredulidad. Los murmullos empezaron a propagarse como un incendio contenido. Los invitados se inclinaron hacia adelante en sus sillas, buscando el origen del escándalo. Los fotógrafos dejaron de sonreír. Sean, sentado frente a ella con la mandíbula apretada, sintió como el mundo suyo se desmoronaba en pequeñas fichas que rodaban por el mármol de la mesa. Vanessa, perfecta en su vestido color ciruela, sonrió como una navaja entre los dientes. Allison mantuvo la mirada fija en el nombre que acababa de escribir. No era una provocación impulsiva, ni una rabieta de capricho. Era un acto que cerraba una puerta que llevaba años crujiendo. No soy la misma que ayer, pensó, y las palabras le llegaron con la claridad de quien despierta de un sueño largo. Su voz interior no necesitó pronunciarse en alto para sentirse poderosa. La tinta sobre el papel ya hablaba por ella. Recordó la última vez que había aceptado callar. Un año atrás, en esa misma mesa, con los mismos rostros aprobando cada gesto, había dicho sí a promesas que nunca le pertenecieron. Había aprendido a medir su sonrisa para encajar en las expectativas ajenas, a transformar el deseo propio en un peaje que pagaba con su tiempo y su dignidad. En esa vida anterior, Allison había creído que el amor era esperar, ceder, aguantar, hasta que la traición la encontró, fría y risueña, en el momento en que menos la esperaba. Una llamada a medianoche, mensajes borrados, risas en la misma casa que ella compartía con un hombre que hacía del desprecio su lenguaje cotidiano. Se revolvió algo en su pecho la noche que decidió que ya no. No fue una revelación divina, ni un plan maquiavélico. Fue una acumulación de pequeñas humillaciones, una palabra ignorada, una mirada desviada, un gesto que le arrancaba el nombre, que la forzaron a reconciliarse consigo misma. Se despertó, literalmente, con la certeza inamovible de que no volvería a ser la espectadora de su propia vida. Sean se levantó de golpe, la silla raspando el suelo. Sus ojos eran fuego seco. «Esto es ridículo. ¿Crees que puedes jugar con nuestra familia?», gritó, y su voz trepó por las paredes como una amenaza mal engrasada. Allison dejó el bolígrafo. No respondió enseguida. Había aprendido a no enredarse con la ira cuando su propósito era firme. Hubo un silencio cargado donde cada respiración medía el peso de la decisión. En ese silencio, las cámaras de los asistentes captaron la imagen que al día siguiente explotaría en las redes. La mujer que había corregido su destino con un trazo black sobre blanco. «No estoy jugando», dijo por fin, con la calma de quien ha trabajado el coraje hasta convertirlo en voz. «Me casaré con Clive Howard». La frase cayó como una sentencia, y quizá también como una amenaza imposible de desoír. Nadie en la mesa esperó esa elección. Clive era un apellido que significaba poder y poesía en la ciudad. Era una figura que pertenecía a otra clase de historias, a reportajes de sociedad, a escenas a las que Allison no había aspirado hasta ese momento. Al fondo, entre los murmullos, alguien exhaló un escándalo. Vanessa fingió no sorprenderse, pero su sonrisa mordía como un hielo. Sean palideció. Larry, el padre de Sean, vio cómo la compostura le resbalaba por la cara. «Esto es ilegal», protestó Larry, mezclando rabia y desesperación. «No puedes. Esto no es algo que se haga así». Allison lo miró y en su mirada había algo más que desafío. Había la serenidad de quien ha dejado de vivir para complacer. No respondió a las invocaciones legales ni a la congoja social. Su firmeza no pedía permiso. Exigía reconocimiento. «Si te gustan las historias de segundas oportunidades y mujeres que se rehacen por sí mismas, quédate». Casi fue un susurro dirigido al espectador invisible que imaginó, porque sabía que más allá de la sorpresa pública, había una fractura íntima que necesitaba ser contada. Y como una mano amiga, la ciudad se preparó para escuchar. La noche anterior a la firma, Allison no durmió.
Había evitado la conversación con su pasado por meses, porque convivir con la certeza duele tanto como la traición. Esa noche repitió mentalmente las veces que había dejado de decir no, y las veces que su propio reflejo le devolvió un rostro extraño, la mujer que se reconocía solo en fragmentos. Pensó en las notas de voz que nunca recibió respuestas, en las cenas que no sabía para quién eran. Pensó en las promesas que se usaban como excusas para su indiferencia. Se dijo a sí misma que no quería morir dentro de una historia escrita por otros. El reloj marcaba una libertad nueva. No buscó la venganza como un odio frío, buscó su nombre de vuelta. La familia de los Hauer, cuando se enteró por la prensa, sintió el movimiento como un terremoto de etiqueta. En una cena dominical, los mayores comentaban con aire de juicio. Los amigos de Sean se dividieron entre el desconcierto y la burla. Aparecieron artículos, tweets con opiniones, cuentas que analizaban el drama, y en medio de esa marea, Allison caminaba con paso raro, ligera por dentro, pesada por fuera. En su apartamento, días antes, una discusión con Sean había dejado cicatrices. Él había acusado, a voz alta, de desagradecida. Ella había respondido con la verdad, que su juventud la había hecho sumisa, que ahora quería algo distinto. La conversación había terminado como tantas otras, con puertas que se cerraban y un rastro de palabras que dolían porque no tenían retorno. Sean, incapaz de tolerar la humillación pública y la pérdida de control, comenzó a tramar. No de forma inmediata. Las traiciones elegantes se cocinan a fuego lento. Aparecieron mensajes anónimos en redes, insinuaciones. Vanessa, que siempre había tenido una manera casi teatral de ocupar el centro, empezó a mostrarse con una calma querida por el odio. Pobre Allison, se ha confundido, comentaba en público. En privado, las cizalladas, fotografías editadas, rumores sutiles sobre una vida que Allison ya no quería. La ciudad, como un gran teatro, alimentaba el conflicto. Mientras tanto, Clive Hauer observaba desde la periferia. No era un tío amoroso idealizado ni un hombre de gestos grandilocuentes. Era alguien que sabía manejar el mundo que le rodeaba. Negocios, influencias, cómo ordenar las cosas para que aparecieran donde él quería que estuvieran. No tenía interés en la turbulencia social por simple entretenimiento, pero había algo en Allison que despertó su atención, la rectitud hasta la ternura. Y sobre todo, había una línea que él mismo resguardaba, no permitir que la injusticia se perpetuara sobre quien no la merecía. El rumor del contrato corregido llegó a su puerta como un papel recortado. Clive, que no había intervenido en asuntos privados de la familia por años, sintió una punzada retrospectiva. Recordó a la chica que había conmovido su indiferencia con una sola frase en una fiesta. No quiero que me olviden como un adorno. No la había olvidado. La veía ahora con una resolución que no conocía. Decisión, no capricho. No todos en la familia comprendieron su interés. Para algunos fue un escándalo más, otra página para la prensa. Para otros, una afrenta. Para Allison, Clive representaba una salvaguarda improbable, no por el apellido ni por la capa de riqueza que lo rodeaba, sino porque era, sobre todo, una presencia que no se movía por miedo a la opinión pública. Eso le importó. En los días posteriores, las provocaciones aumentaron. Vanessa eligió el vestido más cruel, un diseño que replicaba el estilo que Allison adoraba, con un escote medido para lanzar cuchillos con miradas. Apareció en eventos con sonrisas calculadas, hablando alto para que sus palabras penetraran en el rumor. Sean intensificó sus maniobras, llamadas a amigos en posiciones clave, sugerencias a la prensa, insinuaciones sobre la estabilidad mental de Allison. Fue una estrategia de desgaste bien pensada. Si claudicaba, la reprendían por debilidad. Si resistía, la acusaban de provocadora. Allison recibió la primera andanada en una gala de beneficencia. Llegó sola. Las miradas la diseccionaban, pero ella tenía la coraza de la que vienes con crispación y sales con paciencia. Vanessa apareció con una sonrisa que no conocía límites. Sean, con la solemnidad de quien mantiene la razón por decreto, se mostró como un marido traicionado por el descaro público. En el momento cumbre, alguien deslizó en el canapé donde Allison se sentaría una nota. Arrepentimiento cada día a las 3. Era una burla, un intento de hacerla retroceder. Allison no retrocedió,
Se levantó y con voz clara dijo lo que había pensado durante semanas, lo que su nueva historia le exigía pronunciar en voz alta. Ya no quería delegar su vida a los dictados ajenos. Sus palabras no eran un ataque, sino una declaración de existencia. La sala se partió en dos. Quienes la aplaudieron para mantener las formas y quienes la miraron con la nostalgia del poder perdido. Esa noche las redes no tardaron en convertirla en tema. Los analistas de sociedad debatían la legalidad, los tabloides amasaban el escándalo como pan, y la familia de Sean reunió a sus consejeros. Larry habló de honor, de mancha familiar, de consecuencias. Para ellos, el matrimonio con Clive no era solo una cuestión de sangre, era una violación del mapa social que habían construido. Para Allison, en cambio, era una oportunidad de reconstrucción. En medio de ese ruido, hubo una escena íntima que pocos vieron. Allison, sola en su habitación, desabrochó el vestido y lo dejó caer al suelo con deliberada suavidad. No había lágrimas de arrepentimiento. Hubo una respiración profunda, un oído que había aprendido a escuchar su propio latido. Frente al espejo, se tocó la cara como si reconociera un territorio nuevo y sin drama, se dijo, elegí vivir, eso es todo. Los ataques no tardaron en volverse más personales. Vanessa empezó a tejer una red de rumores sobre un embarazo, insinuaciones que buscaban sembrar la duda, la incapacidad emocional de Allison para ser esposa, madre, pilar de una familia. Fue una artimaña cruel, presentar a Allison como errática, como alguien que rompía las reglas y por eso merecía sospechas. Sean, con esa desesperación que nace de la humillación, alimentó los chismes. Si su reputación se arruina, ella no podrá ir contra nosotros, susurraba a quien quisiera oírle. La primera vez que alguien mencionó la palabra chantaje en voz alta, fue en una cena en la que Larry gritó, si la prensa encuentra algo, esto se destruye. Nadie quiso decir cómo ni quién, pero el mensaje fue claro. La familia estaba preparada para comprar el silencio. El dinero, como siempre, se asomó como la herramienta de la última defensa. Allison lo vio y sintió la tristeza de quien comprende que su dignidad se ha convertido en moneda de cambio para otros. Apenas empezó a surgir la sensación de que todo se iba a ensuciar en serio, Allison recibió una llamada de Vanessa en la que afirmó, con sonrisa cínica, que algo grave estaba ocurriendo. «No querrás que se sepa, ¿verdad?», dijo Vanessa con la voz de quien guarda un arma invisible. La insinuación era clara. Había un embarazo, una complicación. Alguien podía usarlo como argumento para desacreditarla. Allison notó cómo su garganta se apretó, pero no de la desesperación infantil que acostumbraba experimentar. Fue una tensión que la obligó a ser más afilada. En la mañana en que las noticias sobre un supuesto accidente comenzaron a circular, Allison se preparó para enfrentar el vendaval con lo único que le quedaba, la verdad y su propia compostura. Sabía que si cedía a la vergüenza diseñada por otros, perdería la posibilidad de reconstruirse. Por eso, cuando su teléfono sonó de nuevo, no colapsó. Respondió con la misma pulcritud con la que había corregido aquel contrato. Pero otro movimiento en el tablero cambió la partida. Clive Howard, después de una semana de observación, decidió que ya no era suficiente mirar desde la tribuna. No fue una aparición teatral, ni un gesto de posesión. Fue un acto deliberado de protección. Se presentó en la casa familiar de Allison como quien no viene a reclamar, sino a ofrecer. Entró con la tranquilidad de quien sabe que la conveniencia social no es su brújula. Se acercó a Allison sin ruido, pero con una presencia que llenó el espacio. «No te tengo que salvar», dijo en voz baja, para ella, con la simpleza de quien declara un hecho, «pero no permitiré que te derriben para excusar la mediocridad de otros». Sus palabras no fueron un sermón ni una caricia vana, fueron la confirmación de que alguien con la capacidad de deshacer el daño estaba dispuesto no a comprar su silencio, sino a defender su dignidad. Allison, sorprendida, sintió por primera vez en semanas algo parecido a una tregua interna. No buscaba un salvador, buscaba aliados, y el gesto de Clive era eso, un aliado. La elección de Allison no fue obra de una sola noche. Fue el resultado de un renacimiento que la insistencia ajena no pudo extinguir. Aún así, la ciudad no perdonó la ruptura de su protocolo. Las puertas que antes se abrían ahora se cerraban de golpe.
Los amigos de siempre miraban con cautela, los enemigos azuzaban a la prensa. Y en medio de esa marea, el nombre de Clive y el gesto de protección empezaron a tejer otra narrativa. No la de los intereses frívolos, sino la de una defensa que no se compra con silencio. El primer gran choque ocurrió en el banquete que la familia de Sean organizó con la intención, inconsciente o deliberada, de escarmentar a Allison. Pensaron que una velada solemne la intimidaría. Pensaron mal. Allison llegó acompañada por la calma de quien ya no teme ser observada. Su vestido era sencillo, elegido por ella, sin necesidad de aprobación. Cuando Vanessa entró con su corte teatral, los cuchillos invisibles volvieron a lanzarse. Sean, que quería escenificar el papel de marido traicionado, no supo cómo moderar la humillación pública. La mesa, iluminada por candelabros, se convirtió en un campo de batalla. Las palabras se clavaban en las servilletas. Las miradas eran flechas incrustadas en los platos. Larry habló de deshonra. Alguien mayor murmuró sobre la familia. Allison, con la serenidad de la que cree haber completado el duelo, hizo algo que nadie esperaba. Se levantó. «No he venido a enfrentarles», dijo, y su voz llenó la sala sin estridencias. «He venido a recogerse, a mí misma». Hubo un silencio tan espeso que se podía cortar. La declaración no fue arrogancia, fue propiedad de su verdad. Y en esa misma mesa, cuando Sean intentó interrumpirla con una acusación de sensibilidad fingida, apareció Clive. No fue una entrada preparada por el drama, era la llegada de alguien que se plantaba para indicar que las reglas habían cambiado. Caminó hacia la mesa con paso tranquilo. Al verlo, la sala se desordenó. El respeto que generaba no siempre era afecto, pero era efectivo. Se detuvo frente a Allison, le ofreció la silla que había traído para ella y con un gesto simple colocó su mano sobre la espalda de ella como quien hace un anuncio silencioso. «Estás con alguien». La tensión se cortó en un hilo. Sean se vio de pronto pequeño, acorralado por esa presencia que no respondía a su ansiedad. Larry, furioso, no encontró la razón para actuar sin poner en evidencia su propia mezquindad. Vanessa sonrió con malicia, pero por dentro algo se resquebrajaba. No todo se controla con veneno. Clive habló con la voz morosa de quien no improvisa. «No permitiré que ninguno de ustedes mancillen a alguien solo porque les resulta incómodo», dijo, y no agregó más. Su indiferencia a los roles sociales convencionales fue el golpe. No acusó, no justificó, asumió la defensa. Allison dejó que su mano encontrara la de él. No fue un gesto de sumisión, sino de alianza. Él la miró con una calma que curaba. La escena terminó con pasos que resonaban largo rato en la cabeza de los presentes. Nadie se atrevió a proseguir por la vía que había amenazado. La velada se desmoronó en murmullos. Afuera, la ciudad respiraba otra historia, la de una mujer que había cambiado la mesa del poder por una decisión en tinta negra. Pero la calma era engañosa. En las sombras se cocinaban nuevas maniobras. Sean, que había sido dejado sin respuestas, empezó a reunir pruebas. Vanessa, que aún olía a victoria perdida, tejía una trampa. Porque en esta ciudad, la humillación pública era solo el primer acto de un drama mayor. La herida sobre el honor familiar se preparó para sangrar en forma de rumores más peligrosos. Algunos hablaron de un embarazo, otros de una complicación que podía costarle caro a la reputación de Allison. Cuando los rumores empezaron a filtrarse hacia los hospitales y las clínicas como una mala noticia que se predecía, Allison supo que la prueba que se avecinaba no sería solo de valentía, sino también de resistencia frente a la manipulación más sutil. Sin embargo, en el momento en que la tormenta parecía más cercana, Clive decidió que no bastaba con dar la mano en público. Fue a verla al amanecer, cuando la ciudad todavía dormía y las primeras luces delineaban los contornos de su apartamento. Llevaba consigo un abrigo y una paciencia que no siempre regalaba. «Si quieres alejarte de este circo», dijo en voz baja, con la claridad de un hombre que no busca espectáculo, «puedo ofrecerte algo distinto, discreción, tiempo y un espacio propio. No será para ocultar a nadie, sino para darte la oportunidad de recuperarte sin que te destruyan». Allison lo miró y por un momento la duda se asomó. No dudaba de las intenciones de Clive. Dudaba, quizá, de su propio derecho a recibir protección. Durante años había confundido la independencia con la falta de apoyo.
Aprendería, poco a poco, que no son mutuamente excluyentes. No quiero que me rescaten, respondió. Quiero que me acompañen mientras vuelvo a ser yo. Clive asintió, entendiendo la diferencia. No prometió cambiarle la vida con lujos. Ofreció su compañía y su respeto, que para Allison resultaba tan valioso como cualquier anillo de compromiso. Y así, cuando los hechos estaban por adquirir contornos más oscuros, la historia quedó suspendida en esa delicada cuerda. Allison había firmado con Clive, había dado su palabra y había reclamado su nombre. El público se dividía entre la condena y la admiración. Los planes de los otros se volvían más violentos, y un rumor venenoso, aún no del todo formulado, empezaba a tomar fuerza en los pasillos médicos y en las redes. En la puerta del apartamento, Clive sostuvo la mirada de Allison como quien detiene una oleada antes de que rompa. Nadie en ese momento podría quizá decir si su oferta sería suficiente para protegerla de todo lo que venía. Pero ella, por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de hacer la elección que le pertenecía. Las luces de la ciudad se estiraban mientras la puerta se cerraba tras ellos, pero el eco del contrato corregido seguía vibrando en el aire como un presagio. Aquello que se había cambiado con tinta ahora debía protegerse con actos, y en la distancia, voces preparaban la próxima embestida. La puerta se cerró con un golpe que sonó como una advertencia. Afuera, la ciudad continuó su rumor industrial. Dentro, Allison sintió que el mundo se reducía a una habitación y a la presencia silenciosa de Clive a su lado. No era una protección ornamental. Era una decisión tomada con la calma de quien sabe que ya no quiere más concesiones. Ella apoyó la palma en el respaldo de la silla y dejó que la certeza de la elección se asentara en su pecho. Las horas siguientes fueron un desafío de resistencia. La familia de Sean no cejó. El rumor sobre un supuesto embarazo de Vanessa empezó a multiplicarse con la voracidad del salmón en río subido. A su alrededor, botones de prensa y cuentas anónimas marcaron territorio en el terreno que pretendían convertir en exilio para Allison. La acusación no necesitaba pruebas. La urdimbre social ya se encargaba de completar los huecos. Llegó el día en que la estrategia de la otra parte tomó forma visible. Vanessa, en un gesto calculado, sufrió un desmayo en un evento benéfico al que Allison no asistió por decisión propia. La caída fue dramática. La camilla fue traída en minutos, y en las imágenes que circularon en la noche se veía a Vanessa en blanco, las manos de periodistas tocando el aire y la frase que los medios repitieron como consignas: complicación en embarazo. Las redes explotaron, y con ellas, una narrativa que buscaba más que lastimar la reputación. Pretendía empujar a Allison hacia un rincón del que no pudiera levantarse. Allison supo, sin que le hiciera falta ver las primeras portadas, que la jugada iba más allá del espectáculo. Los mensajes que empezaron a llegar a su teléfono estaban impregnados de veneno. Acusaciones veladas, insinuaciones sobre su carácter, ofertas de paz a cambio de silencio. Le ofrecían dinero y un acuerdo. Le pedían que renunciara, que aceptara la vergüenza callada. Sean enviaba mensajes que alternaban la rabia con la persuasión, como quien intenta domar a una fiera que ya no se deja. No podía ceder. No porque fuera más virtuosa que los otros, sino porque había llegado a un punto en el que su palabra valía más que la comodidad de quienes la habían usado durante años. Así lo explicó en una conversación breve y tajante frente a la prensa privada que montaron fuera del hospital. No firmo mi vida en un sobre, ni la vendo por la paz de los demás. La frase, recogida en un vídeo que no tardó en hacerse viral, no calmó a los que querían su silencio, los incitó. Clive, que no confundía dramatismo con decisiones eficaces, actuó, no con altanería, sino con precisión. Primero aseguró que a Allison se le diera privacidad y atención. Después, ordenó una revisión independiente de los expedientes médicos que rodeaban a Vanessa. No era solo una cuestión de medios, era la constatación de que alguien, en un cuarto oscuro, había empezado a manipular piezas. Su equipo pequeño pero eficaz desbarató los primeros intentos de coartada, llamadas a un laboratorio que negó haber firmado ciertos papeles, interrogatorios a auxiliares que confesaron haber sido presionados para cambiar fechas y resultados.
La evidencia, lenta al principio y luego hiriente en su claridad, empezó a apuntar a un montaje. Había correos electrónicos entre un publicista cercano a Sean y una asistenta del hospital. Existían grabaciones de llamadas en las que se hablaba de crear la narrativa. No tardó en aparecer un mensaje de voz accidentalmente enviado a la periodista equivocada, donde Vanessa discutía con alguien los términos del plan. ¿Qué decir? ¿Cuándo caer? ¿Cómo poner a Allison como chivo expiatorio? La moral del complot no necesitaba mucho. La codicia y el miedo de mantener una posición social se encargaron del resto. La revelación fue un vendaval. Clive no hizo la exhibición por el placer del escándalo. Convocó a la prensa una mañana en la que el sol cortaba la ciudad con una claridad casi cruel. Allí mostró, con la frialdad de quien maneja pruebas en un despacho, lo que la otra parte había querido ocultar. Mensajes, firmas falsas, testimonios de quienes habían sido presionados. Lo hizo sin estridencias, lo presentó como lo que era, un intento de destrucción planificada. Al final de su intervención, dejó una frase simple, directa, que resonó más que cualquier grito: no vamos a permitir que nadie fabrique culpables para salvar su honor. La caída del montaje fue tan rápida como la usura que lo había alimentado. Vanessa intentó sostener la mentira un par de días más. Luego se vio sola. El publicista desapareció con excusas. Sean intentó matizar su implicación y Larry, atrapado entre orgullo y vergüenza, optó por la última, proteger lo suyo a una costa de perder la cara. La empresa familiar de los Hauer, por su parte, abrió investigaciones internas sobre el hijo que había puesto su nombre en la picota. No fue una purga inmediata, pero sí un movimiento que dejó claro que el precio social por la manipulación sería salado. Mientras el vendaval mediático se desinflaba por la acción de las pruebas, Allison sufrió el desgaste humano propio de quien ha sido puesta en la picota. No fue físicamente violentada, pero la agresión de la calumnia dejó sus huellas. Noches de insomnio, desconfianza ante llamadas, la sensación de que antiguas amistades miraban con cautela. Clive estuvo allí con gestos pequeños y continuos. Un día le compró el té que prefería en la universidad, otro le devolvió un libro que ella había comentado tener interés en leer. No eran demostraciones ostentosas, eran actos que reconstruían el terreno diminuto de la cotidianidad que ella reclamaba. Él no le compró la paz, se la ofreció. Y Allison, que no había pedido que la rescatasen, reconoció en esos actos una forma de compañía que no le exigía renunciar a sí misma. Comenzaron a convivir en espacios intermedios, tardes en la biblioteca privada de Clive, paseos breves por un jardín donde las rosas todavía crecían sin importancia, conversaciones sobre temas que no fueran la guerra familiar. En cada uno de esos instantes, la relación se fue sedimentando sin prisa. El trato que él le daba, respeto por sus tiempos, consultas antes de decidir, distinción entre interés y control, construyó una intimidad distinta basada en la igualdad y la elección. Hubo una escena que no vio la prensa. Una mañana en la que Allison, afectada por la fatiga, despertó con el pulso en la garganta. Clive le trajo una taza de caldo con un trozo de pan y se sentó a su lado sin decir nada más que lo necesario. Ella, sorprendida por la sencillez del gesto, dejó escapar una risa breve. «No necesitas ponerme en una vitrina», murmuró. Él sonrió, con esa calma que no buscaba aprobación. «No te pondré en ninguna vitrina. Te acompañaré mientras recuperas tu ritmo». Esa promesa, silenciosa y firme, fue una de las piezas que inclinó la balanza cuando, más adelante, Allison tomó la decisión pública de casar con él. La historia no se cerró con la caída del montaje. La vida, temerosa de complacencias, siguió produciendo efectos colaterales. La imagen pública de Sean se resquebrajó. Los consejeros de la familia pidieron cuentas. La sociedad que había mirado con expectación pasó a mirar con desdén. En lo personal, Sean intentó recuperar control mediante pequeñas venganzas. Publicaba fotografías editadas, dejaba aparecer a personas dispuestas a murmurar. Fue un juego de desgaste que, para él, devino en empobrecimiento moral más que en venganza efectiva. Larry, que había apostado por la limpieza del apellido, terminó por cortar recursos al hijo en un gesto que muchos interpretaron como condena.
Allison, por su parte, no quería la sangre de nadie, quería su vida, pero tampoco negó la justicia poética cuando llegó. En una reunión privada, la familia Hauer y varios abogados presentes, se discutió el daño. No hubo espectáculo condenatorio, pero sí reparaciones y concesiones. Vanessa, atrapada por su propio teatro, perdió contratos, contactos y lo más severo para alguien que había construido su vida en apariencias, la credibilidad. Se marchó del país con una excusa de trabajo, y con eso dejó en el aire la sensación de que la ciudad no tragaba ya con facilidad el veneno de la calumnia. La propuesta de Clive no fue un espectáculo, fue una conversación en la que se habló de límites, de respeto, de cómo querían ser vistos. Ella le preguntó por el futuro, ¿quién sería ella en ese nuevo mapa? Él respondió con una claridad que la tranquilizó. Sería su pareja, no su sombra. Tendría voz en los proyectos que emprenderan. Su lugar no estaría definido por su pasado ni por el apellido de nadie. La decisión, siquiera romántica, fue política en el sentido más caro. Era el acto de una mujer que, habiendo recuperado su voz, elegía también compartirla. El matrimonio se celebró en privado. No hubo ostentación ni anuncio en prensa, salvo por un breve comunicado, en el que Allison pidió privacidad y dijo que había decidido casarse por sí misma. La ceremonia fue íntima. Amigos cercanos, un puñado de personas que habían demostrado sinceridad. Clive introdujo a Allison en su casa no como una adquisición, sino como una socia. La presentó como la mujer que había elegido caminar a su lado. En el gesto público que siguió, él la defiende siempre con palabras que no son patentes. La corrige en público con ternura si algo la ensombrece, le cede la palabra cuando se trata de llevar adelante iniciativas benéficas conjuntas y se asegura de que en todas las decisiones importantes su opinión sea la primera que cuenta. La ciudad observó la nueva figura como observa un fenómeno, con curiosidad, con cierto recelo y también con una inevitable admiración por la forma en que Allison había reescrito su historia. No fue una transformación milagrosa, ni mucho menos. Fue trabajo paciente, leer, decidir, descansar cuando hacía falta, denunciar cuando era imprescindible. En las fotografías oficiales, la pareja aparecía con una distancia que no era fría, sino respetuosa, su intimidad se cuidaba, sus gestos eran los de dos adultos que se descubren sin consumar a la vista de todos. La humillación de Sean tuvo consecuencias concretas. Su intento de atajar la caída con amenazas y dinero lo dejó aislado. Los negocios familiares, que habían tolerado su temeridad por años, exigieron transparencia. Él se encontró con la realidad de que un apellido no es garantía suficiente cuando el capital moral se agota. Fue desvinculado de algunas sociedades y en lo personal quedó expuesto. No hubo persecuciones ni destrucciones personales exageradas. La ciudad, al fin, mostró que la reputación tiene fronteras y que la manipulación es castigada por aislar a quien la practica. Vanessa, por su parte, se apostó en la otra orilla de la ciudad a reconstruir algo parecido a una vida. No hubo perdón televisado, hubo trabajo cotidiano para volver a ganarse la confianza de quienes aceptaran darle una segunda oportunidad. La narración pública la dejó, pero la convicción de que la mentira tiene un precio quedó plantada como un ejemplo que muchos discutieron en cenas y tertulias. Para Allison, la victoria no estuvo en arrasar con los que la habían herido. La victoria fue recuperar honrosamente su nombre y demostrar que una mujer puede elegir sin que su pasado la encadene. En la intimidad con Clive, la forma en que él la cuidaba la hacía sentirse, con una ironía dulce, como una princesa. La llamaba antes de servirle la sopa, se preocupaba por las cosas que para ella eran pequeñas pero significativas. Se levantaba en mitad de las noches, cuando ella no podía conciliar el sueño por la incomodidad del recuerdo. No lo hacía para exhibir ni comprar lealtades, sino porque su afecto se traducía en actos atentos. Esos actos valieron más que cualquier regalo ostentoso. No todo fue idilio, hubo resistencias, comentarios furtivos en eventos, familiares que todavía no habían procesado la posibilidad de que ella eligiera su propio camino, y el incordio de personas que preferían la narración dramática a la complejidad humana. Pero con cada desafío, Allison rehusó la vieja respuesta de la pasividad. Su voz se afinó, su sentido del límite también.
Era capaz de poner distancia y de acercarse sin regalarse. Esa nueva prudencia era, en su forma, potencia. El epílogo de su historia pública llegó en una tarde templada. Allison caminó por el centro de la ciudad con Clive a su lado. No había cámaras perseguidoras ese día, solo peatones que la reconocían y saludaban con respeto. Ella notó los cambios pequeños, la cara menos hostil de una vecina, la sonrisa genuina del panadero que siempre le había parecido tímido, la cordialidad en la hospitalidad de quienes antes eran indiferentes. Las señales no eran universales, pero sí suficientes para saber que su vida había dado un giro que no era solo estético, era de centro. Se agarró de la mano de Clive con la naturalidad de quien acepta que el destino puede ser compartido. No fue un gesto de derrota ni un signo de dependencia, fue un pacto de igualdad. Cuidarse. Recibió cartas de antiguas amigas que pedían disculpas por haber dudado y también mensajes de mujeres que confesaban verse reflejadas en su paso firme. Eso le hizo entender que su decisión tenía un efecto que iba más allá de su persona. Tocaba a quienes, en silencio, también querían recuperar su nombre. Allison no ocultó que había elegido casarse con su tío. Lo anunció con la franqueza que la caracterizaba. Recordó, en un encuentro con unas pocas periodistas amigas, que ambos eran adultos y que la relación se fundaba en el respeto y en la elección libre. No buscó justificar lo que la sociedad podía juzgar. Asumió la controversia con la serenidad de quien no teme la mirada ajena cuando su corazón ha elegido con claridad. Esa transparencia, más que suavizar el rasgón moral que algunos aún mantenían, obligó a quienes la juzgaban a reconsiderar el hombre que aparecía junto a ella, un compañero que la trataba como persona y no como trofeo. En una última escena pública que cerró su ciclo con luminosa coherencia, Allison inauguró una pequeña fundación dedicada a apoyar a mujeres en procesos de reconstrucción después de campañas de difamación o violencia simbólica. Clive le cedió los fondos y el apoyo logístico, pero fue ella quien puso el nombre, el enfoque y las reglas. Esa decisión era simbólica. No quería salvadores, quería mecanismos de equidad. La entrega del primer cheque la convirtió en la figura que ya no necesitaba defensa porque era capaz de construir defensas para otras. Esa noche, en la tranquilidad de su hogar, Allison se miró al espejo y reconoció algo que no había visto antes. Una mujer que había atravesado la tormenta sin perder la brújula. Clive entró sin hacer ruido y se detuvo detrás de ella. No hubo grandes declaraciones, solo un gesto. Le colocó en el dedo un anillo sencillo, sin ostentación, pensado como promesa y no como posesión. Ella sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Elegí este camino, dijo, no por lo que otros vieron, sino por lo que siento. Él la abrazó con una ternura que no imponía ni minimizaba. La ciudad siguió hablando, claro, las redes no silenciaron su voz de golpe, pero las palabras ya no tenían la misma fuerza. Habían aprendido que la verdad se sostiene cuando hay gente dispuesta a comprobarla. Allison había sido traicionada por un miserable. Su respuesta no fue la humillación pública de quien la hirió, sino la decisión firme de reclamarse. Se casó con quien quiso, por voluntad propia, no porque le hubiera sido impuesto ni por obligación, sino porque eligió una compañía que la miraba con respeto, y ese trato, hecho de actos cotidianos y de defensa pública, la hizo sentirse, sin arrogancia, sin teatralidad, como una princesa de su propia historia. Si te ha gustado esta vuelta de tuerca y quieres seguir escuchando historias donde las segundas oportunidades se conquistan, suscríbete para no perder el próximo capítulo.